Hola, somos de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, de la asignatura de Política, con el docente Clever Loor Zambrano. Somos el primer semestre, curso 1-1, junto con el compañero Néstor Martín González Perero y mi persona, Rosicela Balón Borbor, le vamos a impartir sobre el tema La Constitución 2014. Mi compañero les va a dar una pequeña introducción del tema. Buenos días. Bueno, como bien dijo mi compañera, voy a dar una pequeña introducción sobre los diferentes redacción y enfoque, pero que también me entienden ideas clave. En esta Constitución de la República del Ecuador representa la base legal y política sobre el Estado ecuatoriano, que más prolonga por el año del 2008, que es a través de la consulta popular. En eso se dio en un modelo innovador que también se destaca en consagrar en el Estado plurinacional, que se reconoce también como es de promover al país y la equidad en los derechos humanos, como nos da fundamentalmente el desarrollo nacional. Eh, a continuación, mi compañera va a hablar sobre el artículo 26. Bueno, en el artículo 26 de la Constitución del Ecuador se refiere a un papel central que tiene la educación en la vida de las personas y en la sociedad. Bueno, yo voy a hablar cuatro puntos claros que son los siguientes. Como primero, tenemos la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida. Esto quiere decir que todas las personas tienen el derecho a educarse, no solo en su niñez, en su adolescencia, sino también en la juventud, sin importar su edad, su género, su cultura o su condición económica. Otro punto importante es el deber ineludible e inexplicable del Estado. Bueno, esto significa que el Estado está obligado a garantizar este derecho, no puede negarse, tampoco puede negarlo. Debe asegurarse ante más bien que la educación sea de manera justa y gratuita. Como tercer punto importante tenemos lo que es, constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal. Bueno, la educación debe ser una prioridad en las decisiones del gobierno y recibir recursos económicos suficientes. No es algo secundario, sino es esencial para el desarrollo del país. Bueno, como cuarto punto tenemos lo que es la garantía de la igualdad e inclusión social. Bueno, la educación es una herramienta para que todos las personas tengan las mismas oportunidades en esta vida y para que nadie se quede sin estudiar, así sea que tenga razones de pobreza, una discapacidad, una etnia, etcétera. A continuación, mi compañero le va a hablar sobre algo más del artículo 27. Como bien sabemos, en el artículo 57 de la Constitución del Ecuador se describe cómo debe ser la educación, en el cual hay principios, como también hay enfoques, en la que a continuación voy a explicar tres puntos primordiales, en la cual se basa en el primero, que es la educación, que se centra en el ser humano, que garantiza en su desarrollo y lógico. ¿Qué esto significa? Esto significa que en la educación debe poner a personas como en el centro del proceso y buscar un desarrollo integral que sea en el físico, emocional, intelectual, social y espiritual. En esos puntos. Otro punto muy importante que también hay que rescatar, que es en el marco de respeto, que en eso en los derechos, también los humanos, da la razón, que en el medio ambiente también hay sustentable y hay democracia también, en lo que la educación debe promover el respeto y los derechos.
como de todas las personas o ciudadanos, incluyéndonos, porque somos ciudadanos en el planeta, y en la formación para la convivencia de la democracia, donde todos seamos partícipes de que sea válido nuestro voto. También otro punto importante que es la participación obligatoria. ¿Qué nos quiere decir? Que estas características muestran cómo debe ser la educación, cómo puede ser partícipe con la intervención del pueblo, como lo que son los estudiantes, familias, docentes y toda la comunidad. También hay que rescatar que hay obligaciones en los niños jóvenes que se están aprendiendo a educar en cada año, en cada escalón, en cada etapa, como lo que es la democracia, en lo cual nos lleva a dar la igualdad con las oportunidades y respeto con las opiniones que también incluyen las diversas, como lo que son discriminación. Hoy en el día se ve todo eso, como también lo que es la calidad y calidez, que debe ser buena pero también humana, como también empática y respetuosa. Otro punto también es que hay que impulsar a la equidad del género, en la justicia y la solidaridad de la paz, que eso en la educación se debe enseñar con igualdad, tanto como a los hombres como mujeres, que no debe haber un alto social, sino que por los dos se valen por sí mismos, como también lo que es en el apoyo mutuo entre personas y en la resolución específica también, como lo que son los conflictos, llegar a un acuerdo. Otro punto también hay que quedar claro, que es la estimulación de sentidos críticos y que en lo que promueve el arte, la cultura, tanto como lo físico y lo intelectual de individual, que también eso da a la comunidad una importancia, como también un desarrollo de competencias y las capacidades de crear y trabajar el ser humano. ¿Qué esto significa? Esto significa que el pensamiento crítico hay que reflexionar, hay que cuestionar, hay que analizar, hay que tener también el sentido del arte como el deporte, como también lo que es en la parte del desarrollo integral. En esta creatividad hay individualidad en el ser humano, como la colaboración entre otros, que también hay habilidades necesarias para enfrentar la vida en el trabajo. Eso se vive siempre. También otro punto que voy a explicar es sobre la educación, de la que debe ser indispensable para el conocimiento y el ejercicio de los derechos en la educación, en lo que es un plan de soberanía, en lo que hoy en el día se ve de los candidatos que esto cumplen esto, que van a cumplir esto y lo otro, pero hoy en el día no se ve, como también la educación que es fundamental para nosotros, para crecer y hacer mejorar nuestro futuro, como también hay que contribuir una estrategia de desarrollo nacional, en lo que es finalmente que hay que resaltar un Ecuador sin educación, sin solidaridad, que no hay desarrollo como economía social y cultural, que hoy en día se ve. En resumen, ¿qué quiero decir con todo esto? Esto, el artículo 27 define que con la educación ecuatoriana hay calidad, hay inclusividad, hay que ser unidos, hay que ser críticos, hay que saber ser creativos en el ambiente de la democracia. También hay que resaltar que hay herramientas poderosas para transformar el país. A continuación, mi compañera le va a dar también sobre el artículo 29, su información. Bueno, yo les voy a hablar sobre el artículo 28. El artículo 28 de la Constitución del Ecuador establece principios fundamentales sobre el sistema, cómo puede funcionar en el ámbito educativo a nivel nacional. Voy a hablar varios puntos importantes. Tenemos lo que es la educación, responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos. Bueno, en este artículo esto significa que la educación debe beneficiar a toda la sociedad, no a personas, no a empresas, no a grupos privados,
sin aprovecharse de ella, claro, ¿no? Su fin es más bien lo común, no lo lucro, no todo a lo fácil. Otro punto importante es que se garantice el acceso universal, permanencia, movilidad, el ingreso sin discriminación alguna. Bueno, en este estado y en este artículo, como nos damos cuenta, el Estado debe asegurar que todas las personas puedan ingresar al acceso universal, o sea, a la educación, para así permanecer y avanzar su movilidad, su nivel, sin tener obstáculos. Eh, el egreso significa terminar sus estudios. Bueno, todo esto sin ningún tipo de discriminación, ya sea por genio, etnia o alguna discapacidad que tenga. O también puede ser que por las situaciones económicas. Otro punto importante que habla aquí en el artículo 28 es la obligatoriedad en el nivel inicial, en el nivel básico, en el bachillerato y su equivalente. Esto significa que es obligatorio que los niños y jóvenes estudien desde la educación inicial hasta el bachillerato. Claro, el Estado debe garantizar plazas escolares, los docentes, los materiales y las condiciones adecuadas para poder lograr eso. Otra cosa importante también que habla aquí es el derecho a todas las personas y comunidad interactuar entre culturas y participar en una sociedad que aprende. ¿Qué nos quiere decir esto? Esto nos reconoce el derecho de convivir y aprender con personas distintas, con personas también de distintas culturas, claro, porque esto enriquece el aprendizaje y fortalece la identidad nacional desde la diversidad. Otro punto importante tenemos lo que es la educación pública. ¿Será universal y laica en todos sus niveles? Universal para todos sin exclusión. Laica significa que su imposición de ninguna religión, respetando todas las creencias, claro, pero que el Estado favorezca en particular. Un resumen del artículo 28 nos dice que el artículo 28 señala que la educación ecuatoriana debe servir el interés a toda la sociedad, no solo a grupos privados o ser flexible o tiene que ser gratuita y sin discriminación, porque ya que esto fomenta el respeto entre las culturas y la diversidad de ser laica y de calidad en todos sus niveles. A continuación, mi compañero les va a hablar sobre el artículo 29. Como bien dice en el artículo 29 de la Constitución del Ecuador, esto se refiere a lo que es los derechos que tienen las personas y las familias en cuanto a elegir y participar, como también se aprende en el día a día, como enseñar también, como por ejemplo lo que dice en uno de los puntos importantes que son los del Estado de garantizar la libertad de las enseñanzas, en lo que significa que cualquier persona o institución también puede enseñar. En la ley dice que el Estado no impone una sola, única manera de educar, sino que sino también a reconocer, de respetar, de diferenciar formas y métodos de la enseñanza. Otro punto también es la libertad de cátedra, de una educación superior. ¿Quién nos dice esto? Que en las universidades y centros en los que nos estamos formando, tanto como los docentes tienen la libertad para enseñar los contenidos de materia, como la autonomía, como el pensamiento crítico, como la diversidad de innovaciones, como también las academias que dan imposiciones como ideologías y políticas. También hay que rescatar que el derecho de las personas hay que aprender a tener una propia lengua en el ámbito cultural, como lo que somos nosotros que hablamos el español.
En las personas, especialmente en los pueblos y nacionalidades indígenas, también se tienen derecho a recibir esta educación. No solamente le debemos de excluir, sino incluirlas también en el ámbito de contexto cultural. En esto fortalece la identidad, la inclusión y respeto a las diversidades. Otra cosa también es importante recordar que las madres y padres y sus representantes también tienen la libertad de escoger para sus hijos, hijas, para la educación de acorde a principios y creencias, como a las operaciones pedagógicas, como también las familias tienen derecho a elegir también la educación que quieren para sus hijos, para también como lo que es la religiosa, la laica, la interculturalidad, la tradicional, la alternativa, etcétera. En este acuerdo a los valores de recreación hay métodos pedagógicos preferidos. En resumen, ¿qué les quiero decir con todo esto? Que todos pueden enseñar, aprender libremente, respetando las leyes también, porque los docentes universitarios tienen autonomía para enseñar. Las personas que pueden aprender en su lengua y cultura, también los familiares que pueden elegir la educación que quieren para sus hijos, para un futuro mejor. Eh, a continuación, mi compañera. Bueno, yo les voy a hablar sobre el artículo 45. El artículo 45 de la Constitución del Ecuador se refiere a todos los derechos especiales que tienen los niños, niñas y adolescentes, reconociendo que por su edad y su etapa de desarrollo necesitan una protección reforzada y específica. Por ejemplo, tenemos lo que es gozarán de los derechos comunes del ser humano, de los específicos de su edad. Por ejemplo, esto quiere decir que los niños y niñas, adolescentes, tienen los mismos derechos de cualquier persona, pero también tienen derechos especiales porque son más vulnerables y están en una etapa de crecimiento y formación. Otra cosa importante es que el Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y la protección desde la concepción. Por ejemplo, desde niños es concebido a un vientre materno. El Estado debe proteger su vida y su salud y su bienestar. Ellos tienen derecho a la integridad física y a no ser maltratados ni física ni emocionalmente. De su identidad es nombrado y puesto un nombre para poder él ser un ciudadano más. Él tiene derecho a tener dos nombres y dos apellidos legalmente. Eh, Tenemos lo que es la educación y cultura, eh, a una educación de calidad y acceso a la cultura. También tienen derecho al deporte y a la recreación, a jugar, a hacer ejercicios, a ser libre, a hacer lo que ellos quieran, porque tienen derecho. Tienen derecho también a tener una familia, a convivir con ella, a vivir con sus padres o con personas eh, que les den amor y cuidado. Y si ellos quieren formar una familia aparte, pues están en todo su derecho. Tenemos otro punto importante que es a educarse prioritariamente en sus idiomas y contextos culturales propios. Esto sí pertenecen a pueblos o nacionalidades indígenas o afroecuatorianas, o puede ser de otra cultura también, ya que ellos tienen el derecho a aprender en su lengua natal. También otro punto importante es que el Estado garantiza su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas. Por ejemplo, tienen derecho a expresarse libremente, a organizarse, por ejemplo, en consejos estudiantiles o grupos juveniles. También podemos participar en decisiones escolares o comunitarias que les afecten.
Por ejemplo, un resumen de este artículo es que protege a niños y niñas y adolescentes garantizando sus derechos universales más los derechos específicos por su edad. Bueno, ahora les vamos a hablar sobre el currículum de la educación inicial. Un momento, por favor. Bueno, ¿qué nos quiere decir con todos estos artículos que hemos visto hoy, mis estudiantes? Con el artículo 26, 27, 28, 29 y el 45. ¿Qué nos quiere decir en conclusión? En conclusión, tratamos de persuadir, de dar ese tema, que analicen, que reflejen su compromiso profundo del Estado ecuatoriano junto a los estudiantes para que den ese derecho de educación universal, también integral, como inclusivo, de calidad para todas las personas a lo largo de toda su vida. La Constitución garantiza que hay diversidad en el ser humano respetado, que hay diversidad cultural, como lingüística y genealógico. También promoviendo que también hay solidaridad y la paz de la equidad. Asimismo, hay que establecer que hay discriminación para todos, sin embargo, debe cambiar esa forma estabilizada, que no hay escolaridad para adaptarse a las diversas realidades del país, que mucho, muy aparte, además, se reconoce que la libertad de enseñanza y la participación activa en el tiempo educativo que desean para sus hijos, que hay la pedagogía, como finalmente la cultura, como enfatizan la protección de los adolescentes, garantizando sus derechos específicos, su participación y su desarrollo en ambiente seguro, como tienen que ser respetuosos y culturalmente pertinentes, principalmente, que es en conjunto de estos preceptos que forman parte de un marco teórico en lo cual sea sólido también en proporcionar la educación como un pilar fundamental en lo que el ser humano se desarrolle tanto social, con todos nosotros en la sociedad, como hay herramientas indispensables como lo que es la construcción de sociedad y democrática, justa y junta con todo, que sea justa, plural y soberana, así tener un entorno democrático igualitario. Bueno, eso fue la clase por hoy. Espero la haya gustado. A mi compañera Pero unas palabras. también le vamos a hablar sobre el currículo de la educación inicial. Bueno, yo les voy a dar una pequeña introducción. El diseño curricular de la educación inicial no solo se enfoca en lo que los niños deben aprender, sino que también en cómo se desarrollan como personas. Bueno, el perfil de la salida nos muestra todo lo que un niño debe haber alcanzado al finalizar su nivel. Debe conocerse a sí mismo hasta expresarse con mayor seguridad, eh, puede convivir con otras personas, puede platicar sin necesidad de tener miedo a algo, puede convivir con otras personas y disfrutar del arte. A continuación, les explicaré de una forma clara y flexible en qué consiste este perfil. Eh, Tenemos como marco legal aquí en el currículum de la educación inicial es que alguna vez nos hemos preguntado ¿por qué la educación inicial es tan importante? No, ¿verdad? Bueno, aquí en el marco teórico nos dice que todo lo que aprendemos desde pequeño
eh, deja una huella para toda la vida. Y es verdad, porque por eso el Ministerio de Educación creó un currículum pensado en el desarrollo completo de los niños, desde sus primeros pasos hasta la actualidad. Bueno, en el marco legal habla sobre la Constitución del Ecuador, que reconoce que la educación es un derecho de todas las personas y que debe empezar desde la infancia. Bueno, en la Constitución nos dice aquí que en el 2008 la educación inicial ya era parte del sistema nacional educativo y la Orgánica de Educación Intercultural, que es la LOEI, eh, indica que los niños deben ser acompañados en su crecimiento desde que nacen hasta los 5 años. Es decir, no se trata solo de enseñar, sino de cuidar el desarrollo en todo sentido, en lo físico, en lo emocional, en lo social y en lo cultural. En el plan del buen vivir que nos habla aquí en el 2013 al 2017, considera que los niños en el embarazo y los primeros años de prioridad nacional, porque lo que no se forma es una etapa muy difícil de recuperar después. Por eso que a los niños, desde que nacen, hay que irles nosotros en casa enseñando poco a poco para que ellos cuando entren a la escuelita no tengan miedo y ni decir lo que le pasa a la profesora, porque eso es un miedo, porque quizás muchas personas, muchas familias enseñan a ser callados a sus hijos y a veces le hacen algo a sus compañeros y ellos por miedo no le dicen a sus maestros. En el Código de la Niñez, como aquí nos dice, y de la adolescencia, dice que el Estado debe garantizar la educación inicial desde los 0 hasta los 5 años de vida. Esto es adaptada a la realidad de cada niño. Tenemos como tercer punto que nos dice aquí hablar sobre las bases teóricas. Nos dice que habla de los pensadores con lenguaje sencillo. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, Vygotsky dice que los niños no aprenden solo, ellos necesitan de alguien, de como los padres o los docentes, que los guíes poco a poco. A eso se le llama zona de desarrollo próximo. Eh, Bronfenbrenner nos enseña que todo lo que le rodea al niño influye en su familia, su comunidad, su cultura. Por eso, todo lo que el niño vive le afecta cómo crece y cómo aprende. Tenemos también Rothko, que plantea que los niños aprendan mejor cuando participan activamente, cuando el aprendizaje significativo, cuando juegan y se sienten parte de lo que hacen. Por eso, desde pequeño, hay que quitarle el miedo a los niños en forma de expresarse, en forma de jugar, que no sean tímidos, etcétera. Bueno, Ausubel afirma que los niños estudien y que los niños entiendan mejor cuando se relacionan con lo que ellos ya saben. Por eso es importante conocer lo que le gusta o lo que vive cada niño. Mustar y Tinajero aquí nos dicen que dicen que los primeros años de vida son más importantes. ¿Por qué? Porque para el desarrollo de los niños del cerebro, ellos, a medida que le van dando conocimientos, a ellos se les va quedando en la cabeza. Y ellos, cuando sean a un futuro, ellos van a recordar eso. Ellos aprovechan bien. Los niños pueden tener mejores oportunidades en su vida. Bueno, a continuación mi compañero les va a hablar un poco más sobre su enfoque, su estructura y unos ejemplos prácticos.
Uno de los enfoques más prácticos que se puede dar a conocer que surge en la que es la educación. Cada día hay estrategias nacionales, como lo que son hoy en el día se ve las divulgaciones de discriminación, como acabó de decir mi compañera, que en este artículo se centra en el reconocimiento que en el desarrollo del niño, en lo cual es muy cierto que hoy en el día los niños, por temor a que les reten o le hagan algún mal, ellos se quedan callados y no tienen esa comunicación familiar con los demás, ya que hoy se explica fundamentalmente que este currículo se considera como una ley para ellos de proteger, para que no haya más maltrato infantil, como hoy en el día se ve, o bullying, como tal vez se le puede también decir. En este proceso también en cuenta que hay que dar ese aprendizaje de ya no volver a repetir lo mismo, que seamos mejores cada día, que aprendamos, que hagamos un futuro mejor, un país mejor, que ya no estemos en la cinta en la que nos digan no, tal ciudad o tal país es muy que hay que tener con cuidado, que tienen miedo, pero tenemos que también nosotros poner de nuestras partes para también mejorarlo cada día, para un cambio mejor principalmente. Gracias. Bueno, uno de los enfoques importantes en el currículo se basa de que cada niño es único. Todo va creciendo a su propio ritmo, su propia cultura, su propia manera de aprender. Por eso debe respetar su forma de ser. Em, la estructura curricular nos va a decir nuestro compañero. Lee. Bueno, también hay que rescatar que también en la educación inicial hay parte en la que nosotros como supervisores de la educación, como profesores de enseñanza, los niños también tienen que ser psicosociales, en los cuales hay que enseñarles cada cultura como únicos responsables y la única actores centrales en lo que se proceden a los sentimientos de derecho y expectativas en las que dan a los demás, como lo que se es considerado también para lo que es infantil, de integral, de la competencia del uno con el otro, para las consecuentes que lo que también hay planteado como lo que es fundamental para cada uno. Este currículo considera que el aprendizaje y el desarrollo hay que ser en un proceso educativo en la cual estas deben ser consecuentes con lo que uno va aprendiendo día a día. Esto quiere decir, ¿qué nos quiere decir? Que, que el diseño curricular de la educación inicial no solo se enfoca en lo que los niños se deben aprender, sino que también es como desarrollar cómo las personas del perfil principalmente dan una salida a nuestro modo que los niños, en los cuales también para finalizar es convivir con otros, en los cuales a continuación les explicaré de forma más clara y sencilla. Bueno, vamos a hacer unas preguntas sobre el perfil de salida de este nivel. Sí, pero no. Bueno, el perfil de salida de este nivel. Es todo lo que un niño o una niña debe haber logrado eh, en educación inicial. No se trata solo de lo académico, sino de cómo ha desarrolladose como persona. Bueno, el niño ya se reconoce como una persona única. Claro, es un punto importante. Cuando termine la educación inicial, el niño ya sabe lo que es ser diferente a los demás.
con su propio nombre, su manera de hablar, su manera de ser. Él ya se siente único. A continuación, mi compañero. También hay que rescatar que hay que conocer los gustos o fortalezas en los cuales identifican los gustos de los niños, en los que pueden hacer un bien a lo que hace especial, en lo que ayuda a tener esa más seguridad y confidencialidad en sí mismo y a formar su identidad. Como también tenemos otro punto importante en lo que es aprender a convivir con los demás. Esto es capaz de compartir, ayudar y respetar a los otros, también a tratar bien a sus conocimientos de que siguen en normas sencillas y adaptan a convivir en un desarrollo, como para convivir en un grupo social, en lo cual también es entender a personas diferentes y aprender a rescatarlas. Como también, Bueno, con esto concluimos. Muchas gracias. Gracias por su atención. gracias.